Tengan buenas tardes todos y todas. Me alegra mucho tener de nuevo la oportunidad de compartir con ustedes este tema interesantísimo de la obra del maestro Samael. Orientaciones precisas que nos deja como un legado, como una herencia de luz para todos nosotros. El valor metafísico de saber escuchar es un tema muy trascendental que, guiados por la obra del maestro, la vamos a ir estudiando. En primer lugar, me gustaría hablar un poquito sobre esta palabra de la metafísica, que dio mucho que hablar a los filósofos antiguos griegos y definieron esta palabra como sintéticamente como aquello que está después de la física o de la naturaleza, según lo veían en aquel tiempo. La Real Academia de la Lengua Española de la Lengua define la metafísica como parte de la filosofía que trata del ser en cuanto tal y de sus propiedades, principios, causas y bases primarias. Entonces, sabemos nosotros que obviamente a estas alturas de la ciencia, esto va avanzando mucho más, va quedando más clara la definición y los hechos, los alcances de la metafísica, sobre todo con los avances de las investigaciones a nivel de la física cuántica. Así que la física cuántica trasciende la física normal, es decir, lo que se conoce como aquello natural de las informaciones de la materia tal como se concebían. Así que el valor metafísico de saber escuchar nos manda definitivamente a reflexionar sobre, para saber escuchar se necesita un nivel de ser superior, un estado de alerta, un estado de estar presente, y eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Primero dice el venerable, en este caso, que dice, ante todo, se hace necesario aprender a escuchar. Muy raros en verdad son los que saben escuchar. Y es que ahí es donde hemos estado estudiando definitivamente los grandes problemas humanos y cómo nosotros estamos estructurados psicológicamente. Cuando alguien nos habla, nosotros, el yo, el ego, que es insensato definitivamente, se anticipa a querer responder sin permitir que el interlocutor termine de exponer su idea. Entonces, porque el ego se escucha a sí mismo y expone su criterio según sus prejuicios. Dice el venerable, por lo común, cuando alguien escucha, no escucha, porque su yo, su ego, traduce todo lo que escucha a su propio lenguaje, a su propia idiosincrasia psicológica. Dentro de su criterio y total no escucha. Los filósofos antiguos, como Descartes incluso, decían y definían a las personas como animal metafísico, porque definitivamente la vida en sí nuestra, en lo físico, tenemos un cuerpo que se desplaza en la región física tridimensional sobre la corteza de la Tierra, pero nuestra existencia es muchísimo más metafísica, es más interna. Vamos caminando, pero vamos pensando y vamos en otro lugar. Entonces, si sintéticamente se define la metafísica como todo aquello que está después de la naturaleza o después de la física, de hecho, nuestra propia existencia, si no le hemos puesto atención, pero si lo observamos, está definitivamente más allá del cuerpo físico, más allá de los, dijéramos, elementos físicos o paisajes, los cuales nosotros vamos
pasando en ese momento. Es más, no tenemos ni conciencia, ni la más mínima conciencia de los elementos o de los fenómenos físicos de la naturaleza, por ir dentro de nosotros mismos. Vamos en un autobús definitivamente y vamos pensando en otros lugares. Y si vemos entonces y observamos eso, vamos a concluir definitivamente que sí somos un animal metafísico, ¿ya? Que no sabe vivir el instante, que no sabe vivir conscientemente. Y él está exponiendo en esa cátedra, dice, siempre vemos a las personas sentadas aparentemente escuchando, pero ¿cómo podría escuchar el que no está en casa? Por lo común, cuando uno habla de gnosis, aquellos que aparentemente escuchan, no escuchan, huyen despavoridos, van de aquí para allá y de allá para acá, viajan por la ciudad psicológica interior, de lo que hablábamos en la clase anterior. Se va. Entonces uno tiene el cuerpo físico. El cuerpo físico, dijéramos, el vehículo de manifestación de una gran cantidad de valores metafísicos, mentales, sustancias psíquicas, que son los que existen en este mundo a través de un cuerpo físico o de una personalidad. Y cuando uno habla de la doctrina, otra persona tiene que estar un poco alerta, porque la gente huyen cuando nos escuchan o cuando aparentemente escuchan no estar en casa, no están en casa. Entonces se vaga por cualquier lado. Y eso es fácil definitivamente comprobarlo. Nosotros entonces observamos que tenemos el cuerpo físico aquí sentado, pero inmediatamente nos podemos ir para la casa, para el lugar de trabajo, para ropa, para donde sea, y vivir eso, esa experiencia es metafísica. ¿Ya? Continúa y dice, recordemos que dentro de cada uno de nosotros hay un país psicológico, una ciudad psicológica. Una cosa es un lugar del mundo físico y otra cosa es el lugar psicológico donde nosotros estamos ubicados. Y esto es bien importante porque nosotros podemos, por ejemplo, yo puedo estar o podemos estar en un monasterio, el cuerpo físico, pero de ese monasterio yo me escapo y me voy para cualquier otro lugar profano, lo que sea, porque ese es más bien mi país psicológico y a donde definitivamente pertenezco. Muy interesante. ¿En qué lugar estaremos ubicados ahora mismo? Ustedes dirán que acá, dice el venerable, podría ser, podría no ser. Esto depende de la condición de cada uno de nosotros. Esto depende entonces del estado interior de cada uno de nosotros y si sabe estar presente. La realidad es que es difícil saber escuchar, porque por lo común el que escucha se escapa, viaja por su país psicológico, huye en cualquier dirección. Total, no está en casa, no está aquí adentro de nosotros. No está porque se va. Y no estando en casa, ¿quién escucharía? O sea, no está presente. Y por eso a uno a veces le están hablando y le están diciendo, pero uno está lejos. Dice, ¿y me escuchaste? No, ¿qué fue lo que dijiste? Justamente eso demuestra lo que el maestro no está uno en casa, no está presente. Es que la personalidad humana, el cuerpo, no sabe escuchar, el cuerpo físico menos. Es de que está más allá, el cuerpo solo es un instrumento de manifestación. ¿Quién entonces podría escuchar? De hecho, aquí, si ya vamos un poco más adentro, al caso, entonces, hay también gente que están muy llenas de sí mismas. Estas gentes no quieren escuchar la palabra, no tienen un lugar vacío, un puestecito para nuestra palabra. Está llena de sí misma, de su engreimiento, de sus orgullos, de sus vanidades, de sus teorías, etc. Entonces la palabra no tiene dónde entrar. ¿Dónde entraría si esa gente están llenas de sí misma? Y esto ocurre, dijéramos, desde el punto de vista, dijéramos, doctrinario o teológico, como lo quisiéramos llamar. Pero esto ocurre en la vida diaria. Hay personas tan llenas de sí mismas que no permiten ni que se les diga nada, ni que se les sugiera nada, no escuchan a nadie.
tienen, solo lo que tienen ellos es lo correcto. Entonces esos no tienen ni la más mínima capacidad o disponibilidad de escuchar a la persona. Escuchan a sí mismos y eso es lo que toman como lo único real, lo único que tiene valor. Este es el sentido de aquello que podemos encontrar en las parábolas del Evangelio crístico. Recordemos a Jesús y su nacimiento. Sus padres concurriendo pues al empadronamiento citado por Herodes, no hallaron en el mesón un lugar vacío. Ese mesón representa el cuerpo nuestro o la mente. Entonces no hay en la taberna interior, nuestro país psicológico, no hay un lugar vacío para la palabra. Está ocupada la taberna, está ocupado el mesón, está ocupado nosotros tantos prejuicios y tantos preconceptos del sí mismo, del mí mismo, definitivamente, que no permite, no hay un espacio para que entre la palabra del Cristo, para que entre entonces las buenas nuevas definitivamente. Entonces eso hace las cosas más complejas. Nos dice, la gente para poder aprender a escuchar debe antes que todo despertar la conciencia. ¿Cómo podría escuchar psicológicamente a alguien que tiene la conciencia dormida? Pregunta. Para saber escuchar hay que estar presente. Y es entonces el famoso tercer estado de conciencia, del cual nos habla tanto el maestro Samuel como la íntima recordación de sí mismo. Entonces, ese estado de conciencia nos permite estar presentes aquí y ahora, con el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces, atentos con la atención a lo que se está hablando, o el otro interlocutor, el otro con quien está platicando. Vean que uno supuestamente va a platicar, se toma un café con alguien, pero ni lo deja hablar al otro. Hay quien no lo deja. Sí, pero esto es aquí. Está medio diciendo, a la mitad va de la palabra cuando ya está dando respuesta, porque no está escuchando y no tenemos la educación para escuchar. Porque hay que aprender que a quien termina de decir, expone sus ideas y luego responde para que surja la conversación de una manera educada y cortés. Pero ese es el problema. Esto se asemeja a una imagen del Buda que tiene lo ponen como con una olla en la cabeza, abierta hacia arriba, y el venerable devela esos aspectos. Dice, nosotros debemos tener la escudilla del Buda hacia arriba, la olla, para recibir la palabra crística. Pero en vez de hacer eso, la gente coloca la olla hacia abajo. Es decir, los que no permitimos ni siquiera saber escuchar, tenemos esa olla de abajo, no recibimos nada. No podemos recibir nada porque la escudilla esa que tiene el Buda, que parece una olla, entonces la tiene hacia abajo, entonces no puede recibir. Dice, se necesitaría primero conocer pues nuestra propia nadidad y miseria interior para que quedara en la escudilla, en el cuenco, en la olla, un lugar, un espacio, un lugar así para la palabra. Entonces hay que estar en actitud receptiva, significa esa figura del Buda que tiene una olla en la cabeza, ¿no? Significa esa actitud receptiva, abierta a lo nuevo, presente, atento. Eso significa. Con la olla hacia arriba, aguardando el alimento, con el cuenco o la escudilla, al estilo búdico. Pero si la olla está hacia abajo, ¿cómo puede entrar el alimento en nosotros? ¿Cómo podríamos recibirlo? Dice. Entonces, más en tanto estemos llenos de sí mismos, ¿cómo podría la palabra entrar en nosotros? O en otros términos, ¿cómo podríamos aprender a escuchar desde el punto de vista psicológico? Porque saber escuchar lógicamente o saber escuchar, dijéramos, físicamente, es cosa relativamente fácil. Pero psicológicamente, ¿cuán difícil es saber escuchar? Porque mira, una cosa es oír, si ustedes oyen el ruido de unas palabras, pero no se escucha. Es diferente. Es diferente. Para que se escuche debe haber atención plena, concentración, estar presente.
Esos que están llenos de orgullo, de autosuficiencia, esos que están rellenos de teorías, ¿creen ustedes acaso que se encuentran en estado preciso para poder recibir la palabra? Pregunta. Ante todo, tenemos que reconocer nuestra propia nadidad y miseria. Y este término viene de la psicología revolucionaria y viene entonces de hacer con el autojuicio un examen interno de uno, darse cuenta que uno no es la gran persona como para despreciar la palabra o el consejo de otro, sino que tener la suficiente educación y, si se puede, humildad para escuchar quién tenemos enfrente. Entonces esto significa reconocer que uno no es una gran cosa, que uno no es nada, y que realmente en el fondo es humanamente miserable. Entonces dice, antes de poder recibir el alimento de la palabra, y no es posible recibir ese alimento si no sabemos escuchar. Es tener el cuenco, famoso, o la ollita, entonces abierta hacia arriba para que pueda caer definitivamente la palabra que viene de las partes más elevadas del ser. Hemos escuchado nosotros una palabra miles y hasta millones de veces y creemos que la sabemos, que la hemos escuchado, pero en realidad de verdad no hemos escuchado esa palabra. Esto nos pasa a nosotros cuando hemos leído un libro o un tema de un libro varias veces, muchas veces. Entonces cuando nos queremos estudiarla de nuevo, el ego ya le dice, ¿para qué? Si eso y da su interpretación. Pero resulta de que cuando una cosa es cuando se lee con el yo presente y otra cosa es cuando se lee con la conciencia. Entonces la conciencia percibe las grandes realidades que están escritas. La conciencia tiene la capacidad definitivamente de discernir o decodificar los mensajes del ser que están en un párrafo de un libro. Pero nosotros, pues, obviamente es el yo el que se antepone a eso. Cualquier día de esos tantos la oímos y nos cae de nuevo. Pero si la hemos escuchado miles de veces, ¿por qué nos cae ahora de nuevo? Porque siempre la habíamos escuchado con la conciencia dormida. Y un día cualquiera tuvimos la suerte de escucharla con la conciencia despierta y nos cae como algo nuevo. Con la conciencia se abre a lo nuevo, se abre a la espontaneidad para que penetre entonces el sentido profundo de la palabra. Que es bien interesante. Vean ustedes cuán difícil es saber escuchar. Vean ustedes cuán trabajoso es. Se necesita ante todo ser conscientes si queremos saber escuchar. Para escuchar la palabra, para escuchar al otro, se necesita estar presente. Se necesita estar consciente en ese momentito. De hecho, una cosa es escuchar el ruido, como oír el ruido, oír las palabras de alguien, y otra cosa es escucharlo con plena atención, abierto a lo nuevo, con una mente plena, le llaman el mindfulness, y no está viviendo ese instante. Pone el ejemplo el venerable maestro de esta parábola bíblica, cuando su propio tentador interior, Lucifer, le hace la tentación al gran maestro Jesús. Y recordemos aquella tentación de Jesús en el desierto, cuando Satán le dijo, todos estos reinos del mundo te los entregaré si te arrodillas y me adoras. Y ahí la tentación, dice. Se le pedía a Jesús, el Cristo, que colocara la olla boca abajo, que no la colocara hacia arriba para recibir la palabra interior que viene de lo alto, sino que la colocara hacia abajo para escuchar las cosas externas, para escuchar pues el mundo de los sentidos externos. Esa es la tentación. Y vean a nivel de tentación, porque a uno nomás con que le diga te voy a aumentar $1 de sueldo al día y ya no vayas ahí, entonces es suficiente.
o $5. Pero a él le dijo, todos los reinos del mundo te los entregaré. No se guardó nada. Sabía con quién está. Pero no triunfó sobre Jesús. De manera que entonces Jesús no cayó. ¿Por qué no cayó el gran Kabir Jesús? Pregunta. Porque él estaba siempre alerta y vigilante, como el vigía en época de guerra. Tenía la escudilla hacia arriba, no hacia abajo. Estaba aguardando recibir el alimento, plenamente lúcido y despierto. Si jamás va a caer, definitivamente. Tenía la escudilla hacia arriba, no la tenía hacia abajo. Entonces, con la escudilla abierta hacia arriba, recibe la palabra, recibe la información que viene de las partes superiores de su propio ser. Y no sucede entonces cuando nosotros normalmente la tenemos hacia abajo. Y ninguna de estas experiencias importantísimas que vienen cae definitivamente. Nos queda a nosotros porque se va y se pierde. Dice el venerable que si él hubiera caído en tentación, es decir, si hubiera colocado la escudilla, la olla hacia abajo, hubiera escuchado palabras externas, cosas que vienen de afuera, cosas del mundo físico, no habría sido capaz de escuchar psicológicamente. Así, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que volvernos cada vez más receptivos a la palabra. Debemos aprender a escuchar psicológicamente. Fíjense, porque hay un pensamiento psicológico y hay una capacidad de escuchar psicológicamente, y ambas cosas pertenecen a la órbita de la conciencia. Pertenecen definitivamente, son cualidades de la conciencia, no del ego, no de la mente ordinaria, no de los razonamientos intelectivos que nosotros acostumbramos a poner en actividad. Y continúa y dice, ¿cómo se podría escuchar si estamos fuera de casa? Para poder escuchar, hay que estar en casa. ¿Y quiénes están fuera de casa? Pues todos los inconscientes. De hecho, pues lo vuelvo a repetir, ustedes es fácil comprobarlo. Tenemos el cuerpo físico aquí, pero ¿cuántas veces se han ido? ¿O cuántas veces los ha llevado? Entonces, se han ido y entonces no están en casa. Este ego, ¿no? Estas energías mentales. Entonces, estos, si bien es cierto, utilizan nuestro cuerpo para manifestarse, no están presos ahí, se van. Y es quien va a la playa, va al trabajo, va a la casa, va, qué sé yo, a cualquier lado, y ustedes lo pueden comprobar perfectamente en este instante, aquí y ahora, ¿no? Ustedes pueden estar seguros de que en este momento me están escuchando, les dice a los de la conferencia. Podría asegurarlo, podrían ustedes asegurarme en este momento, jurar de que ustedes están íntegros, dice, deambulan ustedes por otros lugares. Está hablando de esa estructura psicológica que existe a través de nosotros. Nosotros entonces, un cuerpo físico ligado al proceso kármico, tiene 2 apellidos del padre madre y de hecho un nombre, y van a sentar al registro de personas naturales precisamente para que no se pierda que tengo una identidad y ahora tenemos un número. Pero es el cuerpo físico. Pero aquello que habita a través de ese cuerpo físico no está preso en el cuerpo. Más bien nos utiliza y nos lleva. La cruda realidad de los hechos es que cuando escuchan, las gentes no escuchan porque andan por otros lados, están ausentes, no están en casa, deambulan. Y vean cómo terminamos la conferencia, el tema anterior con las palabras del Maestro Jesús, porque oyendo no ven, y viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Es lo mismo. Entonces, interesantísimo, porque la capacidad de saber escuchar está en relación a estar consciente, a estar presente en el momento, dijéramos en el tiempo, en el espacio, ahí en ese momentito.
¿Por qué no recuerdan las personas, la gente sus vidas anteriores? Dice, pero ¿cómo las van a recordar si no están en casa? ¿Puede uno recordar acaso algo que no ha experimentado? Normalmente el ser anda fuera de casa. Entonces, ¿cómo podría recordar las pasadas existencias si siempre estuvimos fuera de casa? Vean ustedes el tema y la clave, ¿no? Que no nos acordamos de nada porque nunca estuvimos pendientes de nosotros mismos y no vivimos la vida anterior, no la vivimos conscientemente, no la vivimos fuera, la vivimos entonces proyectada pues hacia la información puramente sensorial. Hay dos cosas capitales en nuestros estudios gnósticos. Primero, recordación de sí mismo, es decir, de nuestro propio ser. Y segundo, relajamiento del cuerpo. Esto es en la práctica. Recordarse a sí mismo y relajar el cuerpo, debemos hacerlo continuamente. Pero recordarse a sí mismo, de hecho, es que acuérdense en la clave de que el sujeto, el objeto y hay que estar pendiente entonces de dónde está, tiene entonces el cuerpo, qué está haciendo y en qué lugar está. Y mantenerse en ese lugar definitivamente para poder recordar exactamente lo que se ha vivido, para tener claras las imágenes de lo que se ha estado experimentando. Por eso se necesita entonces la íntima recordación de sí mismo, estar pendiente de que tenemos un real ser interior profundo y que por algo nos ha enviado a este mundo y tenemos el cuerpo físico en determinado lugar, etcétera, etcétera. Y por ahí entonces practicar de hecho la relajación de ese cuerpo. Vean ustedes que para vivir en este mundo nosotros necesitamos mover el cuerpo, tenerlo en actividad. Nos exige el modelo de vida del planeta Tierra, nos exige movimiento. El yo necesita llevarse al cuerpo, moverlo. Y ahí está relacionado con las diferentes disciplinas de trabajo. Pero si queremos definitivamente experimentar la cruda realidad de los mundos internos, de las dimensiones superiores o de la vida más allá de este plano tridimensional, necesitamos relajar profundamente el cuerpo para que este valor se escape. Y eso está precisamente en el aspecto práctico. El recuerdo de mí mismo y relajarme el cuerpo, ya sea en un sillón, sea en una cama o donde fuere, eso es indispensable. Durante el día ir recordándonos cada vez más y más, es decir, de nuestro propio ser, saber dónde estamos, qué estamos haciendo y no permitir que se vaya, estar presente dentro de casa. Por olvido del ser, en realidad de verdad la gente comete muchos errores y tienen tantas teorías tan equivocadas. La personalidad debe volverse cada vez más pasiva y receptiva a la palabra que viene de arriba, de lo alto. Esa palabra viene a través de los centros superiores del ser, más o menos se lo grafico. Llegan a la mente y entonces bajan a los demás centros de la máquina orgánica. Pero si tenemos entonces el cuerpo pasivo y estamos conscientes de dónde estamos, estamos en plena recordación de sí mismo, tenemos la escudilla del Buda entonces hacia arriba y toda esa información y las experiencias traídas de las regiones superiores o de las partes superiores del ser van a quedar ahí guardadas y vamos a poder recordarlas lúcidamente. Pero si es al revés, si esto es al revés, pero si no somos receptivos, si no aprendemos a relajarnos, si nos olvidamos de sí mismos, ¿cómo podremos recibir los mensajes que vienen a través de los centros superiores del ser? ¿De qué manera podríamos hacerlo? Vivimos exclusivamente en plena reacción, vivenciando definitivamente lo que es el sueño o la vida común y corriente, el proceso kármico nuestro. Los hermanos deben comprender esto, aprender a recibir la palabra, captar su honda significación
Eso es fundamental porque diariamente debemos relajarnos y recordarnos a sí mismos, a nuestro propio ser. Así avanzaremos triunfantes. Nosotros debemos no olvidarnos que tenemos un padre y una madre interna, que tenemos un padre que desde las regiones suprasensibles de la naturaleza nos ve y nos vigila y nos ayuda. Está pendiente ahí. Eso tenemos que tenerlo permanentemente pendiente para decirle, Padre, ayúdame, Padre, asísteme, oriéntame en esto, donde quiera que esté en determinado momento, que le esté tocando vivir. Eso es lo importante en la vida práctica. No olvidarse de su real ser para tener la escudilla, la olla hacia arriba, y no entonces tenerla al revés, que no podemos captar definitivamente ninguna información que viene del ser, sino que todo llega y se esparce por el mundo de la ilusión, de la fantasía, que es todo esto. De hecho, es que se necesita ir comprendiendo. Vean las claves supremas que da el venerable maestro en el proceso del trabajo sobre sí mismo. Hay que aprender definitivamente a escuchar. Y esto viene a crearnos a nosotros, si quiere, una cultura especial, como alguien definitivamente con un nivel de educación muy especial, que pueda entonces, con quien se puede platicar, con quien se puede hablar. Dos personas que saben estar presentes van a desarrollar una plática sumamente interesante, como un intercambio de datos, de opiniones, y no como normalmente el otro está hablando de, mira, no, hombre, y ya todo el mundo le dice que no. Pero porque no sabe escuchar, definitivamente así somos. Así que una cosa es hablar y otra es escuchar. Si no sabemos escuchar, no tendremos el verdadero conocimiento, porque no podemos nosotros. Vean, hermano, hasta de la persona más insignificante, si uno se abre a lo nuevo cuando esa persona le dirige la palabra, puede recibir grandísimas enseñanzas, grandes enseñanzas del señor que vende coco, del señor paletero, del mendigo que le pide una limosna y que entonces que le dedica unas palabras. Si uno lo escucha, tiene entonces el poder y la capacidad de ser instruido por Dios mismo, por el ser. Pero el orgullo, la soberbia, el automérito nuestro no nos permite. Sin embargo, es algo muy gratificante cuando se recibe de una persona y de otra persona. A veces hasta de alguien que parece tonto o que le llaman que faltito, que le falta unos tantos para el dólar. Definitivamente se puede recibir grandes enseñanzas si se sabe escuchar, si se está atento, si se está presente. Y que hablar es fácil, pero saber escuchar no lo es. Para saber escuchar se necesita estar alerta y vigilante, estar consciente, estar ahí, escuchar atento y no irse, sino escuchar la palabra de aquel que está. Si estamos hablando de la palabra sagrada de un maestro o de un libro sagrado, pero podemos trasladar esto en la vida común. Escuchar es una de las cualidades conscientes muy escasas en este mundo. También se necesita que haya un pleno equilibrio entre el saber y el comprender, o entre el conocimiento y el ser, y este es otro elemento fundamental. El ser y el saber deben estar equilibrados. El nivel espiritual debe estar equilibrado con su sabiduría, con su conocimiento, para que haya definitivamente un equilibrio entre lo que se sabe y lo que se es. Eso es fundamental y esto marca entonces
condiciones, cualidades humanas especiales que hacen diferente a una persona que tiene ese nivel de educación espiritual para saber escuchar a todos los demás. Así pues, educar la palabra es conveniente. Obvio que sí. No digo que no, pero se hace indispensable saber escuchar. A eso nos referimos esta noche, dice el venerable, a la ciencia de escuchar. Y es un acto de la conciencia. Solo la conciencia, el ser mismo, es capaz de escuchar. Y vean que es tan capaz de escuchar que aún muy a pesar de la vida loca que puede llevar cada uno de nosotros en este mundo, cuando se humilla y se doblega y se le pide, se le dice, Padre mío, Dios mío, escucha, le pone atención a lo que está pidiendo, que el ser que él tiene aquí en el mundo, dentro de cuyo cuerpo físico hay algo que es propio de él, en nuestro Dios interno, que es la conciencia. Así pues, la ciencia de escuchar es la ciencia del ser. La gnosis nos lleva precisamente por ese camino. Nos orienta a que podamos ser diferentes, a tener cualidades humanas muy diferentes. Las gentes están tan llenas de sí mismas, nos dice el venerable, no pueden recibir entonces la información que se les da a través de la palabra. Están llenas, no reciben la información correcta, es decir, no saben escuchar. ¿Por qué? Porque están llenas de sí mismas, llenas de sí mismas. Téngase en cuenta que en la vida práctica, la vida tiene mucha fuerza. La vida y el estado de inconsciencia tienen una fuerza terrible. Parecería como si la vida y el estado de inconsciencia de la humanidad tuvieran más fuerza todavía que el conocimiento esotérico gnóstico, o que la sabiduría del ser, o que la fuerza del cielo, o la fuerza de todas las dinastías solares. Pareciera, y para nosotros que sucumbimos, programados por la fuerza inconsciente de este mundo, por el yo psicológico, definitivamente pareciera que Dios pierde, pero no lo es así. Hay que saber escuchar. Se necesita el estado de alerta percepción, de alerta novedad, si es que se quiere escuchar. ¿Y qué significa esta alerta percepción? Vamos a recibir el mensaje de esto que yo le estaba diciendo. Nos va a dar un consejo la señora que vende fruta en la esquina. Y se va a decir, yo le voy a decir una cosa, entonces debe vivir el instante, el aquí y el ahora, y poner plena atención a la palabra. Porque ¿qué sabemos si su padre, si su madre está utilizando ese cuerpo para darle el mensaje que necesita? Por eso hay que estar alerta a la percepción esa, la imagen que está y quién nos lleva la palabra. Alerta a lo novedoso que produce la palabra misma, el mensaje dentro de nosotros. Pero eso significa estar aquí, allí, en ese instante, vivir el instante conscientemente. Continuamos. Si se quiere saber escuchar, debe uno estar íntegro, unitotal, ante el conferencista o ante el que tenemos enfrente. Deben estar los tres centros integrados, unidos. Pero si estos tres centros andan disociados, el intelectual por un lado, el emocional por el otro y el motor por el otro, pues sencillamente no se está escuchando la palabra. Vean, concentrar los tres centros magnéticos, los tres cerebros en ese instante para permitir que se escuche, para permitir que penetre entonces el mensaje, ya sea como aquí está analizando de una conferencia, pero cualquier práctica puede ser. De manera que saber escuchar es algo muy difícil y fundamental, porque si uno aprende a escuchar,
puede entonces recibir información completa sobre el trabajo gnóstico, esotérico, y ahí lo metafísico de ese momento. Porque cuando nosotros ponemos plena atención, entonces se abre la atmósfera para que penetre definitivamente el mensaje del ser. Pero este mensajero puede ser el que está predicando en la esquina, puede ser el pastorcito allá en una iglesia, o puede ser el curita dando un sermón, o puede ser cualquiera que simple y sencillamente le da un consejo. Depende de nuestra actitud, de nuestro estado. Y si nuestro estado es de equilibrio de estos tres centros, la experiencia es metafísica, no es física, sino que trasciende lo natural, trasciende lo físico. Por eso nos dice normalmente la gente que escuchan en un auditorio al conferencista suelen escaparse. Tienen múltiples agregados psíquicos inhumanos que van y vienen por todas partes. Total, que estando ahí en el auditorio, escuchando, no están, y oyendo, no oyen, porque están fuera de casa, preocupados por otra cosa, por el negocio, por las finanzas, preocupados por lo que sea. Entonces hacen el esfuerzo de tener el cuerpo ahí por una hora, por ejemplo, y luego salir corriendo porque tienen preocupaciones en los cuales, donde han andado durante la hora de la conferencia. El mal secretario causa mucho daño, por eso hay que estar alertas y vigilantes, siempre dispuestos a recibir la palabra, pero alertas, atentos y presentes. Si andamos ausentes, ¿cómo podríamos recibirla? Y eso es lo que pasa. En una clase, en el colegio, en la universidad, si un estudiante sabe poner atención, no necesita ni anotar un montón de cosas. Si sabe poner atención a lo que esté explicando, por ejemplo, el catedrático de cualquier disciplina, si sabe poner atención, es obvio que va a quedar grabado eso en su conciencia y que la comprensión aparece. Y entonces es un estado, dijéramos, de conciencia que le permite que la sabiduría y el conocimiento quede dentro de sí mismo, porque sabe escuchar. Pero eso es ilusorio, eso en estos momentos pedirlo es algo extraordinariamente casi imposible. Nuestra juventud pues está tan dispersa psicológicamente hablando que es muy difícil que escuchen la palabra. Si uno escucha, si aprende a escuchar en estado de alerta percepción, de alerta novedad, llega uno también a reconocer por tal motivo, mediante los datos que recibe, mediante la palabra que lo informa, realmente viene a descubrir que es un cuitado, un desnudo, miserable y hambriento, así lo dice él. Cuitado superficial, una persona definitivamente sin grandes valores. Desnudo y miserable en el sentido de los valores internos. Hambriento porque definitivamente no tiene nada. Es alguien que definitivamente, al cual es digno de lástima, pero lo descubre cuando está atento, lo descubre cuando sabe escuchar, cuando la conciencia aparece. Queda pues un lugar vacío para que la palabra pueda entrar allí. Así recibimos el mensaje del Padre que desciende de las partes superiores del ser. El Padre nos habla, el Padre nos ayuda, intenta comunicarse con nosotros, pero no encuentra cómo depositarnos eso, porque tenemos la escudilla, la olla esa, con la boca hacia abajo, y no penetra en nosotros la sabiduría y el consejo del ser. Es algo complejo. Para mientras uno se siente lleno, pero mientras uno se siente lleno, mientras se siente engreído, orgulloso, satisfecho con todos esos egos, ¿cómo va a recibir la palabra? No hay un lugar vacío dentro de la persona para que la palabra pueda ser almacenada. Este es el proceso. No llega a la experiencia metafísica de saber escuchar.
de abrirse a lo nuevo, de vivir el instante, y no que definitivamente queda presa la información sensorial en todos los datos que los sentidos dan, que es el que le da forma a este mundo. Un sujeto con una personalidad falsa, bien robustecida, es un sujeto que no está dispuesto a saber escuchar, y que no sabe escuchar, siempre escucha las voces subjetivas, infraconscientes, infrahumanas de los 5 cilindros de la máquina orgánica. Se escucha a sí mismo, a su yo psicológico, que traduce a su modo, que da la respuesta a su modo. No escucha. Las únicas voces que sabe escuchar son las de la falsa personalidad, siempre tan relleno de conocimientos, que no deja un lugar vacío donde pueda el instructor o el gurú depositar la palabra. Como les digo, yo lo veo más sencillo, porque yo he experimentado algunas cosas. Había un amiguito o conocido que todo el mundo le llamaba loquito, que decía faltito aquí, pero cuando uno le ponía atención a lo que él decía, no hablaba locura. Decía cosas coherentes, fuera de foco, fuera de la normalidad que este mundo considera normal. Nosotros somos una humanidad anormal. Es lo que para nosotros es normal, de hecho es anormal. Y entonces este muchacho que padecía cierto no sé qué, se detenía a veces y hasta tenía algunos problemas para articular, pero hablaba cosas que no eran comunes en este mundo. Pero había que saber escucharlo, que ponerle atención, había que estar presente. Y yo le pedí explicación. ¿Y qué quieres decir con esto? Y él ampliaba la explicación. Muy interesante esta experiencia. Necesitamos pues plena atención consciente, independientemente de cuál sea el que nos está hablando. Si no se tiene la plena atención consciente, andaremos de un lugar para otro mientras se escucha. Y así escuchando, no escuchamos como decía el Maestro Jesús. Viendo no ven y oyendo no oyen ni comprenden, porque no está presente. Cuando termina el conferencista de hablar, el ego ha formado su propio concepto, pero falso, pues se basa en los prejuicios, en los temores de las falsas teorías, en la educación falsa recibida, etcétera, etcétera. Así pues, se necesita un grado de concentración, de estar presente, de una atención dirigida a ese instante, a ese punto matemático del cual habla el Maestro Samuel, donde el espacio es cero y el tiempo es cero, es cada instante. Cuando uno se concentra en su Padre que está en secreto, con la oración del Señor, dice el Maestro, obviamente está haciendo una oración consciente, que tendría una respuesta consciente. Mas si hemos de apelar a la oración del Señor, primero tenemos que concentrarnos en nuestro propio Señor interior profundo, en nuestro ser. De manera que debemos hacer que nuestro cántaro, nuestra escudilla, nuestra cuenca, esté hacia arriba, abierto, aguardando la palabra, el alimento que va a nutrirnos, que va a orientarnos. Esa es la actitud que debe hacer, estar en ese instante para la oración correcta. A eso se le llama, este es el tercer estado de conciencia, que es la íntima recordación de nuestro propio ser interior o de nuestro Dios interior. Así pues, se establece esa comunicación. Decía el Maestro Jesús, cuando ores, entra en tu recámara y pide a tu Padre que esté en secreto te contestará. Entonces saber desde el principio, saber orar y saber escuchar es importante. Uno tiene que aprender a platicar con el Padre que está en secreto, cara a cara, en profunda quietud y silencio. Así es como debemos entender la oración. Así es como debemos nosotros recibir la palabra venida de lo alto.
Esa palabra llega a nosotros a través de los centros superiores del ser. Pero hay que estar en estado receptivo para escucharla. Estado receptivo para escucharla. El maestro sugiere que si hace una oración y después de hacer la oración se guarda silencio profundo para recibir la respuesta del ser. Ese es imaginar la olla abierta para que pueda depositar nuestro Padre su mensaje orientador. Saber orar y saber escuchar es importante, pero hay que saber orar. Y ahí lo difícil, ante todo hay que saber que hay 4 estados básicos de la conciencia. Primero, la inconsciencia total, que es cuando estamos dormidos, cuerpo físico dormido, completamente inconsciente. Que está durmiendo en la cama, el ego anda por los mundos internos tan inconsciente como el cuerpo que lo dejó. El segundo es la inconsciencia del individuo que ha despertado, como estamos aquí, y se ha levantado de su cama. Sigue en los mismos sueños que tenía cuando estaba en el cuerpo, en estado pasivo. Solo que ahora el cuerpo está activo para los sueños. La personalidad la tiene activa. La dominan. O sea, el estado de conciencia más peligroso es que es cuando se puede hacer mucho daño. Ya sea físicamente o con la palabra, verbo. Ese es peor. Esto definitivamente es los 2 estados mecánicos donde se procesa la ilusión y el sueño. Para poder uno hacer una oración correcta, tiene que apelar al tercer estado de conciencia, que se llama la íntima recordación de sí mismo, de su propio real ser, hacer conciencia de su Padre, en la presencia de su Padre. No es un Dios antropomórfico ni dogmático como el que tienen muchas sectas muertas, no, sino en la parte superior de nuestro propio ser, esas partes trascendentales. Es el Padre que llevamos en el fondo, es a Él que debemos orar. La oración debe ser reflexiva, después de la recordación del Señor, que es nuestro propio ser interior profundo. Meditaremos en cada palabra, en cada parte, palabra por palabra, frase por frase, tratando de comprender la honda significación. Y en el silencio, concluida la oración, en el silencio, nos relajamos aún más, dice el venerable, y en estado pasivo, receptivo, con mente quieta, y en profundo silencio aguardaremos que venga el Padre, con su palabra, con su verbo, con su acción y amor consciente. Hecho así es como entonces podemos establecer esta comunicación directa con el ser. La luz del Maestro uno, dice la maestra Blavatsky en este libro maravilloso de La Voz del Silencio. La luz áurea e inextinguible del Espíritu lanza desde el principio mismo sus refulgentes rayos sobre el discípulo. Sus rayos pasan a través de las densas y oscuras nubes de la materia. Y dice, mata en ti mismo todo recuerdo de pasadas experiencias. No mires atrás o estás perdido, dice en ese libro. También dice, dichosos los que solo se mueven con la voz del silencio. Esos saben escuchar. A ellos nunca les faltará el pan, el abrigo y el refugio. Vivirán sin problemas y tendrán bienaventuranza. Antes de que el alma pueda comprender y recordar, debe estar unida al hablante silencioso. Lo mismo que la forma que ha de tomar la arcilla está primero unida a la mano del alfarero. Porque entonces el alma oirá y recordará. Y entonces al oído interno hablará la voz del silencio. La voz del silencio. Capaz de escuchar eso. Solo con la conciencia plena, despierta. Solo en ese estado de éxtasis. Máxima atención. Alerta, percepción, alerta, novedad. Y si logramos escucharla, si Él nos da la respuesta, la oración ha sido bien hecha. Pero si no logramos escucharla, si no llega a nosotros, significa esto, que la oración ha sido mal hecha y no ha sido correcta. Saber escuchar es muy difícil. Saber hablar es más fácil. Sucede cuando se escucha
se necesita estar abierto a lo nuevo, con mente espontánea, libre de preconceptos, de prejuicios, etc. Lo que llaman mindful, la que le encanta la palabra bonita. Mente plena, receptiva, viviendo plenamente el instante, cada momento. Por eso dice el maestro Samael, la momentaneidad es la característica fundamental de los gnósticos. Ojalá así sea para todos nosotros. Llegamos hasta aquí por ahora. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, con gusto trataremos de responder.